Bueno, pues buenos días, tardes, hermanos. Bueno, ya son tardes. Pues vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos estado escuchando durante, pues ya van creo 4 semanas o 5, no sé, del libro de Efesios. Quiero que vayan a la carta de los Efesios, capítulo 3, y vamos a ir del 14 al 21. Dice así la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos, en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, esta enseñanza. Señor, simplemente yo soy un vaso de barro frágil, débil, que se duele, que se pone nervioso. Pero Señor, sabemos que es tu poder, es tu palabra, es tu espíritu. Señor, queremos que venga desde lo alto, Señor, tu espíritu y nos toque. Señor, no quiero hablar a un hueso, a un valle de huesos secos. Queremos, Señor, que venga tu poder y que invista a cada uno de nosotros, Señor, y nos des vida. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que yo tomé, que realmente viene en la Biblia, se llama el amor que excede a todo conocimiento. Antes de comenzar, me gustaría hacer rápidamente, para estar un poco en sintonía, un resumen rápido de lo que hemos estado viendo, desde Efesios 1 hasta Efesios 3. Y ahorita Jaime nos decía que para él, si hay algún versículo que resume, ¿sí?, Efesios, es: por gracia soy salvo. Es un regalo de Dios. Y es verdad. Pero a mí el que más me motiva es cuando habla acerca del amor. Porque ese regalo fue dado por un motivo de Dios. Y el motivo de Dios fue porque te ama. Cuando tú das el regalo es porque amas a la persona, porque quieres a la persona. El regalo es maravilloso. Eso es indudable. Pero el que motivó que tú y yo tuviéramos un Salvador es el amor de Dios en tu vida. Miren, hace tiempo, algunos años, el diario Los Angeles Times publicaron y divulgaron la historia de unos viejecitos, de un matrimonio de gente grande, donde los hallaron muertos en su departamento. Y una vez que aplicaron la autopsia, ¿sí?, se dieron cuenta que estos viejecitos habían muerto por una desnutrición aguda. Lo sorprendente de todo esto, después de que investigaron las autoridades esta muerte, se dieron cuenta que estos viejecitos tenían $40,000, ¿sí?, ahí guardados. Hay otra historia que a lo mejor los americanos, no sé si hay americanos aquí, pero posiblemente
Algunos advenedizos o extranjeros hay aquí. Bueno, dice aquí que también, esta es otra historia que también fue publicada. Dicen que esta mujer, Hetty Green, fue llamada la mujer más tacaña de los Estados Unidos. Cuando murió en 1916 dejó un patrimonio valuado más o menos en $100 millones. Para esa época, $100 millones como para esta época es demasiado dinero. Bueno, esta mujer dice una gran fortuna. No obstante, era tan miserable que prefería comer avena fría para ahorrar el gasto por no calentar el agua. En una ocasión su hijo sufrió una fractura en la pierna y ella se demoró tanto tratando de encontrar un hospital que le ofreciera gratuitamente la atención. Pasó tanto tiempo que la pierna del muchacho la tuvieron que amputar debido a los avances de la infección. ¿Por qué te cuento estas dos historias? La epístola de los Efesios es especialmente para los cristianos. Y quizá nosotros tengamos una propensión muy similar a esta mujer y a este matrimonio sobre nuestros recursos espirituales. A veces tenemos muchos recursos, y si hay alguna epístola que habla de las riquezas en gloria en Cristo Jesús y la plenitud de Dios, ¿sí? Y del amor de Dios que excede, y que habla de la gracia, y que habla del poder, y que habla de las riquezas, es esta epístola. Quienes vivamos de esta manera, hermanos, estamos en peligro de padecer una desnutrición espiritual, porque no estamos aprovechando, ¿sí?, el inmenso depósito lleno de alimento y recursos espirituales que Dios tiene para tu vida. Efesios ha recibido el nombre del banco del cristiano, de la chequera del cristiano. ¿Qué te hace falta, hermano? Hay fondos ilimitados. Dios tiene un banco que es ilimitado sus recursos. Esta hermosa epístola habla a los cristianos acerca de las grandes riquezas, ¿sí?, de su herencia, de su plenitud en Jesucristo y en su iglesia. Nos dice cuáles son las cosas que poseemos y cómo podemos reclamar y disfrutar de todo esto. El banco celestial no tiene límites, ¿sí? Ningún cristiano absolutamente tiene razón para estar arruinado, raquítico o empobrecido en tu vida espiritual. En esta epístola Pablo, fíjense, habla de las riquezas de su gracia. Tú lo puedes ver en el versículo 1:7. Habla de las inescrutables riquezas de Cristo en capítulo 3:8. En las riquezas de su gloria en 3:16. A la madura de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla en 4:13. A ser llenos del Espíritu en 5:18 y ser llenos de toda la plenitud de Dios en 3:19. Miren, la primera parte de la epístola, si tú has leído y llevas esta epístola leyendo, porque sería bueno que antes de que llegáramos aquí, toda la iglesia estuviera leyendo la epístola a los Efesios. Los primeros 3 capítulos van a hablar de la cuestión doctrinal, de la teología, ¿sí? Te va a hablar de la teoría, pero a partir del capítulo 4 vamos a hablar de la praxis, de la práctica. Si tú ahorita vas a Efesios 4:1, dice, para que andemos como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. ¿Cómo debes de andar? Bueno, ¿cómo debo de andar? Primero tengo que ver quién soy en Cristo. ¿Cuál es tu nueva identidad? ¿Estás en Cristo? Esa sería la pregunta. Miren, hay 2 temas también importantísimos. Uno es el misterio, que
el pastor Arturo Lee nos habló en el capítulo 3, que era el misterio que ya sabemos todos que es la iglesia. Y hay dos cosas, la fe y el amor. Y lo vamos a ver rapidísimo. Vete de favor a Efesios 1. Dice la Biblia 1, 4 y 5, dije, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él. Y después, ¿qué dice? El motivo principal de Dios, el motivo que movió a Dios a escogerte a ti desde antes de la fundación, desde antes de que nacieras, fue su amor. En esta carta vamos a ver palabras como riquezas, como gracias, como gloria, como lo comentaba, pero la frase clave en esta epístola, es en Cristo o en Él. 15 veces se menciona esta palabra. Cristo es la fuente y se menciona porque Él es la fuente, la esfera y la garantía de todos y cada una de las bendiciones y riquezas espirituales que existen, y quienes estamos en Él tenemos acceso a todo esto, ¿sí? Miren, por ejemplo, en el capítulo 1 podemos ver el plan de salvación, como la Trinidad, ¿sí?, interviene. Del 3 a 6 podemos ver que Él nos eligió. ¿Quién te eligió? El Padre. Del 6 al 11 habla de la redención. ¿Quién te redimió? ¿Quién pagó el precio? Jesucristo. Del 12 al 14 nos habla de la herencia en Cristo Jesús. ¿Quién es nuestra herencia? No, aquí tiene que ver el Espíritu Santo, que nos dio las arras del Espíritu. Y nuestra esperanza un día estar allá. Después, miren, Pablo ora del 15 al 18, del versículo 15 al 18 del primer capítulo, ora por la iglesia para que le dé ¿qué? Pide sabiduría y pida ¿qué? Revelación. Después, en la segunda petición que él hace, para que entendamos su gran poder con que va a llevarnos a la herencia de su gloria. Y este poder, a mí cuando leí y he estado leyendo esto, realmente pues me apasiona, sí me apasiona, y me confronta, pero también digo, qué maravilloso es nuestro Dios. El poder del que habla el Señor es la resurrección. Y dice la Biblia que este poder se le ha dado ¿a quién? A su iglesia. ¡Wow! El poder que levantó a Jesucristo de los muertos, dice la palabra de Dios, que ha sido dada a su iglesia. En resumen, esta petición es para que podamos comprender cuán seguros estamos en Cristo y cuán inquebrantable e inmutable es nuestra esperanza de la herencia espiritual. El poder de la glorificación es invencible y opera en el presente para llevarnos a la gloria de Dios, hermanos. Es lo que dice el capítulo 1. El capítulo 2, ¿de qué nos habla? Pablo aclara el significado de la salvación y dice, tú estabas ¿qué? Muerto en tus delitos, en tus pecados, ¿sí? Tú eras un advenedizo, tú estabas fuera de las promesas de Dios, tú no eras pueblo de Dios, tú no tenías Dios. Tú estabas en la olla, pues. No tenías esperanza. ¿Y sabes qué? Esta palabra se lo está dando a ¿quiénes? ¿A quién le está diciendo esto? A los gentiles. Acuérdense, el pueblo de Dios, ¿quién era? El pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dice, bueno, más bien cuando Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Vino al pueblo de Israel. La salvación, dice la Biblia, viene ¿de dónde? De Israel y para Israel, pero los suyos dijeron, no nos interesa. Y lo que hicieron con Jesucristo, al autor de la vida, fue crucificarlo y matarlo. La gente más religiosa fue la que fue usada para matar al autor de la vida. Bueno, entonces el capítulo 2 nos dice esto, que estábamos muertos sin posición ante Dios, pero que Dios en su gran misericordia con que nos amó,
nos perdonó, nos resucitó y estamos ahora en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que tu vida está escondida con Cristo? Entonces, ¿por qué vives como vives? No, sí, debes de creerlo. Hay veces no lo creemos. Yo soy sincero, yo cuando leía decía, híjole, y por eso se trata de fe. Necesitas creerlo y una vez que creas lo que tú eres en Cristo, ¿sí? Entonces vas a tomar de las riquezas en gloria en Cristo Jesús para, como nos decía ahora Richard, ¿tienes alguna necesidad? Leímos que Dios nos da más allá, abundantemente más allá de lo que pedimos. Pero ya me salté, me tengo que regresar. Bueno, capítulo 3. El capítulo 3 empezó con ¿qué? ¿Se acuerdan? Es un misterio. Un misterio, hermanos, es una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios y Pablo lo dice, estaba oculto. ¿Sí? Estaba oculto, no sabían. Pero a través de Pablo, por eso Pablo dice, y vamos a comenzar cuando eso, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús. Porque ha sido tal la revelación que a Él se le ha encomendado, que Él está contrito, humillado, saturado, emocionalmente devastado. Pero también un hombre amoroso, reconociendo lo que Dios estaba y quiere para su iglesia. Este misterio, ¿verdad? Sí, el cual había permanecido oculto hasta Israel, el pueblo escogido de Dios, es que los gentiles, o sea, tú y yo, ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, y somos ahora copartícipes, o sea, ahora sí participamos de las promesas, pero en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, que fue lo que nos predicaron la semana pasada, versículo 6 del 3. En Cristo judíos y gentiles por igual serán de ahí en adelante unos en un cuerpo, la iglesia. El versículo 10 dice, este misterio estuvo escondido y uno de los propósitos, es darlo a conocer. Fíjense, esto es tremendo, es darlo a conocer a través de su iglesia. ¿A quién? A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Wow, yo dije, Dios, dame más luz, dame más fe, porque esto se pone sabroso. Y yo recuerdo en Colosenses, creo que es Colosenses, ¿se acuerdan que dice la palabra de Dios que el Señor Jesús una vez que bajó, ¿sí? Dice que se presentó ante las potestades para decirle, triunfamos en la cruz del Calvario. Amén. Miren, eso se hacía porque en la antigüedad cuando un rey mataba a otro rey, lo que hacían era cortarle la cabeza. Y una vez que le cortaban la cabeza, la llegaban al centro, hace cuenta al zócalo aquí al centro, y levantaban la cabeza y le decían, mira, aquí está nuestro trofeo. Hemos vencido a los romanos o a los no sé qué. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso Él derrotó al pecado, Él derrotó a la muerte y el que tenía el imperio de la muerte, que es a Satanás. Y ahora si tú estás en Cristo, tú eres más que vencedor. Pues ahora sí vamos a entrar a lo que al tema que es el amor que excede a todo conocimiento. Pero antes de comenzar nada más, les voy a dar una definición que nos dio, creo que fue Lee Yarbrough en el curso que tuvimos la semana pasada en León, que fue de gran bendición, realmente una palabra tremenda, maravilloso. Creo que todos los que fuimos salimos muy, muy edificados. Y él dio esta definición que me encanta. Dice, hay una pregunta primero que dice, ¿qué ha hecho Dios mediante Jesucristo para ayudarnos en nuestra necesidad? Pues el Evangelio, nos dio el Evangelio. Dice, el Evangelio, la gracia de Dios no solo es la salvación. La gracia de Dios te salva, por supuesto. Pero dice más, sino para poder vivir la vida que le agrada a Dios. O sea,
él está aquí diciendo primero la primera parte de Efesios, la gracia salvadora. Pero después habla aquí del poder, que es la gracia que Dios te da, el poder que Dios te da, el Espíritu Santo que Dios te da para vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Sale? Esa es la definición y se me hizo muy interesante y quería compartírsela. Bueno, ok. Ya vimos quiénes somos en Cristo, sus recursos, sus grandes e ilimitados recursos que tenemos en Él. Y bueno, vamos a comenzar con esta oración que debemos entender correctamente. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? La doctrina. Y luego vivir de acuerdo a lo que tú crees. La práctica. La oración de Efesios 3, 14 al 21 es un ruego a Dios. Pablo está instando a los creyentes que respondan a la provisión, ¿sí?, que Dios está dando. Y ruega a Dios que los motive a hacerlos, ¿sí? Dios no solo es proveedor, sino también es el iniciador y el motivador. Dice que Él pone en nosotros ¿qué? El querer como el hacer. De tal manera que todo esto nos produzca que seamos hijos ¿qué? Fieles. Y esto glorifica a Dios, a nuestro Padre Celestial. Hay 5 cosas que se van a ver en esta oración. Mira, vete ahí al número 16. 1 dice, para que os dé ¿qué? Pablo está orando, dice, para que te dé conforme a ¿qué? El ser ¿qué? Fortalecidos con poder, ¿en dónde? En el hombre interior por su espíritu. Esa es una. La segunda, después dice ahí, para que habite ¿quién? Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea que la segunda es la presencia de Cristo que mora en el corazón del creyente, que habita Cristo. Ahora tú vas a decir, oye, pero pues ¿qué Cristo no habita ya? Sí habita en tu corazón, si es que estás en Cristo. Ahora, ¿por qué le habla a los cristianos de esta manera? Aquí se trata de profundizar más. Él quiere habitar. ¿Cómo está tu habitación? ¿Cómo están tus closets? ¿Cómo está tu guardadito? Él quiere visitar tu casa y abrir cajones para ver cómo está tu vida. Él quiere habitar, Él habita, pero a lo mejor lo tenemos ahí en la esquina, porque estamos viviendo vidas que no le agradan a Dios. Bueno, esa es la segunda petición. La tercera petición es por un amor incomprensible e inabarcable que satures tu vida. Dice aquí, para que habite Cristo en vuestros corazones, fue que arraigados, incidentados, o sea, es plenamente que Dios te dé la capacidad, o nos dé la capacidad, de comprender con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Toda la iglesia. No nada más Arturo y Jaime. Qué egoísta sería eso, ¿no? También a ti, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con todos los santos, ¿cuál sea? La anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. ¡Wow! Eso es tremendo. Y no sé si lo voy a poder predicar bien. Para que tengan, después nos habla en la 4, dice, de conocer el amor de Cristo, dice, en el 19, para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Y si tú reflexionas un poco, el ser lleno de todo lo que Dios es, en mi corazón, yo no lo alcanzo a comprender. No sé si tú. Y después la última es para que ¿quién? Para que la gloria de Dios sea manifestada y proclamada por medio de todo ello. Acuérdense, una vez prediqué, me dieron la oportunidad de predicar acerca del propósito de la iglesia. ¿Se acuerda alguien cuál es el propósito principal, fundamental de por qué existe la iglesia? La gloria de Dios. Al final de todo esto, de todo lo que Dios hace, de bajar y de exhibir a las potestades y todo, es la gloria de Dios. Tú has sido creado para la gloria de Dios. Ya sea que comas o que bebas, dice la Biblia, hazlo todo
para la gloria de Dios. O sea, desde lo más básico, que es comer, dice, hazlo para la gloria de Dios. Después Pablo dice, por esta causa, ¿cuál causa? Dice, por esta causa, en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús. ¿De qué causa está hablando? Bueno, está hablando de todo lo que ya nos explicó anteriormente, el misterio escondido, ¿sí? De cómo el proceso de la salvación, de todo lo que nos dijo. Y por eso Pablo, ¿sí?, llega en este momento, en un momento muy importante, que es tal que él dobla sus rodillas, ¿sí? Dice ante el Padre, y le llama Padre. Es el mismo apelativo que usó el Señor Jesucristo cuando él oraba al Padre. Es la misma palabra que Pablo usa también. Padre, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa doblar o por qué esta postura? ¿Tendrá la postura algo que ver? ¿Es algo que Dios puede usar más que si yo estoy sentado? Podemos ver aquí que Pablo es afectado mentalmente, o sea, le afecta su mente. Y la postura significa dos cosas muy, muy importantes. Una actitud de sumisión, ¿sí? Una actitud de reconocer ante quién está, su rango, su dignidad, su poder, su autoridad. Y esto lo puedes ver en Salmos 95, 1 al 6. Este sí me gustaría que lo leyéramos rapidísimo porque me gusta mucho cómo lo dice David. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y en las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Cuando realmente podemos entender ante quién estamos, nuestra postura debería de ser estar de rodillas ante Dios. Ahora, no quiero decir que esta postura tenga un carácter especial, ¿sí?, o sagrado, sino que refleja la manera, ¿sí?, espontánea de reverencia ante Dios en medio de una oración apasionada. Después dice aquí, de quien toma nombre toda familia, volvemos a Efesios, en los cielos y en la tierra. Aquí está hablando de todos nosotros, los redimidos. ¿Quiénes todos? Dice aquí, de quien toma nombre toda familia en los cielos, está hablando de los redimidos, ya que en la Biblia hay dos clases de paternidad espiritual, ¿sí? Los redimidos y los que no son redimidos. Dios es el Padre celestial de aquellos que confían en Él. Y Satanás, el padre espiritual de quienes no. Y esto lo puedes ver ahí en Juan 8. Ok, ¿cuál es el primer paso que debe darse para vivir como hijos de Dios? Para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Miren, la mayoría de las oraciones de Pablo fueron hechas para el bienestar espiritual de las iglesias. O sea, para el beneficio de los demás, ¿sí? Eso es lo que es la oración intercesora y podemos ver en todas sus cartas cómo Pablo ora por ellos, por cada iglesia. Pero ¿cómo podemos entonces ser fortalecidos? Miren, una es que no ignoremos que el poder de Dios obra plenamente en nuestras vidas. O sea, no debemos de ignorar eso. Tú debes de estar consciente que el poder de Dios está obrando en tu vida. Mira, cuando no tenemos esto claro, sufrimos. La iglesia sufre. El mundo sufre. Porque el hombre interior de la mayoría de los creyentes nunca han fortalecido con poder por el Espíritu de Dios sus vidas.
Es por esto que en 2 de Corintios 4:16 y 2 de Timoteo 4:17, el 2 Corintios 4:17 dice que este viejo hombre, ¿sí?, físico se va desgastando, ¿sí?, pero el interno, ¿qué? Se renueva día con día. Hay una obra, ¿sí?, que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Esta obra empieza, es cierto, con la salvación y después de ello, el campo principal donde trabaja el Espíritu Santo es en el hombre interior. Por eso la palabra aquí dice en el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de Dios el ser fortalecidos, ¿qué? Con poder en el hombre interior por el Espíritu. A medida que nos disciplinamos nuestra mente, nuestro espíritu y a estudiar la palabra de Dios, a entenderla, pero sobre todo a vivirla, de conformidad con ello somos motivados y fortalecidos, ¿sí? Y buscamos la intervención del Espíritu Santo en todas las decisiones de nuestra vida. El creyente puede estar seguro de que será fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, el que roba, no robe más. El que mentía, no mienta más. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, esta habitación, lo vuelvo a reiterar, tú te vas a preguntar, bueno, que no soy salvo y Cristo está, sí. Pero aquí se está refiriendo más a que Él quiere penetrar más en tu vida. Tú tienes cosas en tu habitación, en tu casa, que son muy íntimas, ¿no? Eso creo. Hay en nuestra vida cosas muy íntimas que a lo mejor no queremos sacar a Dios y que tienen que ser tratadas por Dios. Y es muy importante que tú dejes, cantamos un coro que hay que rendirnos a Dios. Es importante rendir todas nuestras cosas a Dios, aún, no sé, falta de perdón, tus finanzas, tu tiempo, no sé, muchas cosas que necesitamos rendirnos a Dios. Jesús entra en tu casa, en tu corazón, en el momento de tu salvación. Pero no puede vivir allí a gusto y satisfecho hasta que esté limpia, ¿sí? Y llena con su voluntad. Dios tiene gracia y paciencia infinita, ¿sí? Y más allá de toda comprensión, Él continúa amándonos e insiste en que lo busquemos. Su presencia, sí, es algo que recibimos y practicamos por fe. Dice la palabra de Dios en Juan 14:23, el que me ama, dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y ¿qué más? Y haremos morada en Él. Dios quiere morar en nuestros corazones. Juan 14:23 lo dice así. Fíjate, después de todo esto, si ves, es un proceso. Después de que nosotros somos salvados, después de que Dios interviene a través del Espíritu Santo, después de que nosotros abrimos nuestro corazón y empezamos a caminar con Él, ¿sí? Y empezamos a buscar más de Él, dice la palabra de Dios, que el fin, ¿sí? A fin de que arraigados, incimentados en amor, seamos plenamente capaces de ¿qué? De comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice la palabra de Dios que el cumplimiento de la ley es el amor. Y yo daba vueltas y decía, ¿por qué el cumplimiento de la ley es el amor? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Y el segundo? Cuando eso se cumple, has cumplido la ley. Si hay un mandamiento, dijo el Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento dijo, que nos amemos.
el deseo supremo de Dios es que sus hijos se amen unos a otros con amor pleno, sincero, tal como Él nos ama. El amor es el primer fruto ¿de qué? Del Espíritu. El amor es una actitud de negación de uno mismo y ausencia de todo lo que es egoísmo. El amor bíblico, el amor ágape, es una cuestión de voluntad y no es un asunto de sentimientos ni de emociones, aunque el amor, sí, casi siempre está acompañado de emociones y sentimientos profundos. El amor de Dios por el mundo no es una cuestión de sentimientos. Su resultado concreto fue haber enviado a su Hijo unigénito a redimir al mundo. Amar es dar con abnegación siempre, dando y siempre negando el yo. Jesús no dijo, nadie tiene mayor amor quien tiene sentimientos cariñosos hacia sus amigos, sino más bien dijo, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús obedeció la voluntad amorosa del Padre para redimir al mundo, el cual siendo en forma de Dios, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando ahí en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es un amor perfecto. Y esta es la actitud divina de amor que se sacrifica a sí mismo y que todo creyente debe tener en su vida. Haya pues este mismo sentir también que hubo en Cristo. Ahora, no podemos cumplir un solo de los mandatos de Cristo sin tener a Cristo mismo y mucho menos su mandato de amar. Dice la palabra de Dios que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, dice Juan, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y todo esto está en 1 Juan 4, del 9 al 12 y 19. Ahora bien, a veces las relaciones tensas entre esposo y esposas, las relaciones tensas entre compañeros de trabajo, nunca es una cuestión, escucha bien, de incompatibilidad o de choque de personalidades, sino que siempre es un asunto de ¿qué? Y yo sé que los que tomaron matrimonios conmigo deberían de responder. Es una cuestión de que ¿cuál es nuestro problema principal en nuestro matrimonio? El principal problema eres tú, soy yo. El principal problema es el pecado, no es tu esposa, no es tu esposo. Pablo lo dijo muy claro, Pablo dijo que yo soy el primero de todos los pecadores. Si lo digo yo no tiene mucho sentido. Pero que lo diga Pablo, el apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, te debe decir mucho. Él dijo, yo soy el primero, el principal de todos los pecadores. Pero hasta que no entendamos, hasta que el pecado te sea amargo, Cristo no te va a ser dulce. Hasta que el pecado no te sea amargo, tu matrimonio, tus relaciones no serán dulces. Amar a otros es un acto de obediencia y no amarles es un acto de desobediencia. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4, 20 al 21. En el sentido más profundo, el amor es el único mandamiento de Dios, el mandamiento más grande. Dijo Jesús, es amar a Dios sobre todas las cosas, con tu mente, con tu corazón, con todo. Y el segundo es semejante a este. Por eso Pablo dijo, no debéis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a nadie. El amor no hace mal a tu prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y por eso Pablo decía, yo por eso mi ayo, el ayo era la ley. El ayo era aquel que cuando había guerra era el que, avisaba, ¿sí?, de alguna situación. Y por eso Pablo dice, la ley es mi ayo. Porque la ley, ¿qué hizo con nosotros? ¿La ley qué hace contigo? Nos enseña que somos pecadores. Y por eso Pablo dice, yo hallo que la ley es buena. Ahora, ¿quieres cumplir la ley? No para salvación, para agradar a Dios, no se confundan. ¿Necesitas de qué? De la gracia, del poder, del Espíritu Santo, de fomentar, ¿sí?, tu relación más profunda. Ahora, la ausencia de amor es la presencia de pecado. La ausencia de amor no tiene que ver en absoluto con lo que nos sucede, sino todo que ver con lo que está sucediendo dentro de nuestro corazón. El pecado y el amor son enemigos, porque el pecado y Dios son enemigos. La vida carente de amor es la vida carente de Dios, y la vida piadosa es la vida de servicio, cuidado, ternura, afecto, generosidad y sacrificio del amor de Cristo que obra por medio del creyente. No podemos decir que amamos a Dios si aborreces a tu próximo o prójimo. Eso quiere decir prójimo, tu próximo. Para los casados, ¿quién es tu próxima? No próxima mujer, tu próxima. Es tu mujer. ¿Por qué le dices que amas a Dios si no amas a tu mujer? Como Cristo amó a la iglesia. La Biblia dice aquí, no seas mentiroso. ¿Por qué dices que me amas si a tu mujer que está al lado de ti no la amas como debes de amarla? No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. El que siembra para la carne, cosechará cosas de la carne. Pero el que siembra para el espíritu, ¿qué va a recoger? Verdad, espíritu, amor. Hay un texto, el texto de Gálatas, a ver si podemos ir rápido. Gálatas 5, 17. Perdón, antes de eso, rápido, miren, la comprensión del amor viene como resultado, de estar inmerso continuo en las cosas de Dios y de forma especial en su palabra. Algo que nos enseñaron en liderazgo este domingo es que tenemos que escudriñar la palabra y predicar la palabra de Dios. Y mira lo que dice Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, declaró Jeremías. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Jeremías 15, 16. Job testificó del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y el salmista expresa, dice, el deleite está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Comprender cuál es la anchura, la longitud,
La profundidad y la altura del amor consiste en entenderlo en su plenitud. El amor está dispuesto a ir en cualquier dirección y superar todas las instancias. La anchura. El amor refleja en la aceptación que Dios hace a los gentiles y judíos por igual. Esto en Efesios 11 al 18. La longitud del amor en el hecho de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esto es impresionante, el saber y el meditar y reflexionar que Dios me escogió antes que yo existiera. Decía David, mi embrión vieron tus ojos. Tú me formaste. Desde antes de la fundación del mundo yo te escogí, dice el Señor. La altura del amor en que Dios nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Eso lo puedes ver ahí en Efesios 1:3. Y que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en el capítulo 2:6 de Efesios. Y la profundidad del amor en que Dios se extiende hasta lo más bajo y vil de la depravación humana para redimir a quienes están muertos en delitos y pecados. La muerte de Cristo fue una muerte sacrificial, fue un sacrificio por amor. El amor de Dios alcanza a cualquier persona, en cualquier pecado. Es más, el amor de Dios es tan grande, ¿sí?, que el más grande de los pecados que pueda haber, si es que se pueden clasificar por los pecados. El pecado es pecado y se acabó, ¿verdad? Conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, nos lleva más allá del conocimiento humano, porque proviene de una fuente que es eterna, divina, grande, infinita. Pablo no está hablando aquí de conocer el amor que debemos tener por Cristo, sino del amor de Cristo. El mundo no puede comprender el gran amor que Cristo da porque no puede entender a Cristo. El amor mundano está basado en la atracción y por ende solo dura mientras subsiste la atracción. El amor de Cristo está basado en su propia naturaleza y por lo tanto dura para siempre. El amor mundano ama lo que puede obtener a cambio. El amor de Cristo ama por todo lo que puede dar. Ayer platicando con mi padre me contó la historia y quiero compartirla de Jaime Elliot o James Elliot. La verdad que no sé si han escuchado de él fue uno de los misioneros, de los 5 misioneros asesinados durante su participación en la operación Auca. Fue un intento de evangelizar allá en Ecuador a esta tribu aborigen, ¿sí? Y murieron 5 personas, pero entre ellos Jaime Elliot. Ellos a través de avionetas aventaban regalos para poder empezarse a acercar con ellos. Ordenó el líder de esa tribu matar a todos los hombres y los mataron. Entonces la esposa de Jaime, Elizabeth, dijo, pues necesitamos seguir, necesitamos seguir adelante, ¿sí? Y vamos a mostrar el verdadero amor de Dios, vamos a mostrar el perdón. Y esta mujer, Elizabeth, dice aquí, ellas decidieron, porque fue ella y otras más, decidieron visitarlos después de un tiempo. Para ellos era muy extraño que las viudas siguieran visitando y dando regalos. No entendían, no entendían. Para eso ellas habían aprendido un poco su dialecto y empezaron a compartirles del amor de Cristo. Entre ellos les enseñaron el perdón. Esto impresionó al líder de los Aucas, que pudieran perdonar a ellos después de haber matado a sus esposos. Varios de ellos se convirtieron, entre ellos, y decía mi padre, porque él conoció al líder de los Aucas en un congreso en Urbana, en Illinois, y me decía mi padre, ¿sabes qué? Estaba el líder de los Aucas y el testimonio que él dio fue referente a esto. Y vean lo que pasó, para que vean que el amor de Dios excede a todo conocimiento. Este hombre, el líder, posteriormente bautizó al hijo de Jaime Elliot.
Tú puedes entender el amor de Dios, pero podemos ver las manifestaciones de su amor. Esto es el amor de Dios. Para mí me impactó y dije, yo quiero compartírselos a mis hermanos. Ya vamos a terminar. Por último, mis hermanos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto ya está en 3:19. Dice, el fortalecimiento interno del Espíritu Santo te conduce a que Cristo habite en los creyentes. Ser llenos de toda la plenitud de Dios es sin duda algo incomprensible, aún para los hijos de Dios. Wilbur Chapman, un evangelista también, relató una historia y hablando sobre esto. Y dijo, mire, me bajé en la estación del tren en Pensilvania como vagabundo y durante un año mendigué en la calle para sobrevivir. Cierto día toqué a un caballero en el hombro y me dijo, oiga señor, ¿me puede dar una moneda? Tan pronto vi su rostro, me aterré a darme cuenta de que se trataba de mi propio padre. Le dije, Padre, ¿me reconoces? Él me rodeó con sus brazos y dijo con lágrimas en sus ojos, oh hijo mío, al fin te encontré. Te encontré y ¿quieres que te dé una moneda? Todo lo que tengo es tuyo. Ahora considera esto. Yo era un mendigo y lo estaba rogando a mi propio padre algunos centavos, mientras que él había estado buscándome durante 18 años para darme todo lo que tenía. Este es apenas un pequeño cuadro de lo que Dios quiere hacer por sus hijos. Su meta suprema al acercarnos a Él es hacernos semejantes a Él mismo, llevándonos de Él con todo lo que Él es y tiene. Pablo nos dice con respecto a Cristo que la iglesia, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estar lleno de la plenitud de Dios significa, por tanto, estar solamente dominado por Él, sin ninguna cosa reservada para el ego o cualquier parte del viejo hombre. Así que, por definición, ser lleno de Dios equivale a vaciar el ego. No consiste en tener mucho de Dios y un poco de ego, sino todo de Dios y nada de ego. Y por último ya, y aquel que es poderoso, ya en lo que es 3:20 al 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos ha investido de poder, hermanos, Cristo habita en nosotros. El amor nos ha dominado por completo y Dios nos ha llenado con su propia plenitud. Entonces Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. El martes un hermano compartió algo bien interesante acerca de Ana. Y Ana, ¿se acuerdan que ella no podía tener hijos? Y Dios le concedió un hijo que fue Samuel. Bueno, después yo no sabía, él nos lo explicó muy bien, que posteriormente tuvo 5 hijos más. Y aquí es donde puedes ver que Dios te da mucho más abundante de lo que pedimos, ¿sí? Mucho más y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira, hermano, yo creo que la palabra de Dios es maravillosa. Dios quiere que rindamos nuestra vida a Él. Dios no quiere que vivamos vidas cristianas mezquinas, ¿sí? Vidas cristianas ahí dando lástimas. Tú eres hijo del Rey. Tú eres hijo del Altísimo. Tú fuiste comprado con sangre. Y quiero decirte una cosa. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, y es más, antes de morir, en el huerto del Getsemaní, dice la palabra de Dios que Él estaba llorando y su lloro era como grandes gotas de sangre. Y quiero decirte una cosa, que ahí, en el momento más oscuro de Jesucristo, aquel Jesús que anteriormente tú conocías como aquel Jesús que sanaba, que paraba las tempestades, que le decía ven y levántate y sacaba a Lázaro de los muertos, este Jesús que está llorando, que está angustiado, ¿sí? Porque le dijo a sus discípulos, estoy angustiado hasta la muerte.
¡Wow! Este Jesús estaba ahí y tuvo que bajar un ángel para ser fortalecido. Este es un Jesús diferente que tú has conocido. Es un Jesús que está totalmente devastado. Y Él dice: Señor, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Y dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte de cruz. Pero quiero decirte que en ese momento más oscuro de la vida de Jesucristo, ¿sabes qué estaba pasando? Estaba pensando en ti. Y cuando fue colgado en la cruz del Calvario, Él estaba pensando en ti, porque te ama. Porque con amor eterno te he amado, dice la palabra de Dios, por tanto te prolongué mis misericordias. Yo creo que Dios nos manda que nos rindamos hoy a Él. Pero todo. ¿Sabes por qué Dios reclama todo? Porque Él dio todo. Y no puede haber, tantito, ¿no, Orlando? No, todo. Pues quiero orar por esto. Realmente hablar del amor de Dios es maravilloso. Y ese amor fue el amor que un día nos cautivó, nos encontró. Y Dios quiere que te rindas a Él. Le voy a pedir a Che, si está, y si pueden tocarla de Soberano, de favor. Y mientras voy a orar por aquellos que quieran rendirse hoy a Dios, pero también aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo. Si no has tenido un encuentro con Jesús, si Jesús no es tu Salvador, si no estás en Cristo, dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios puede cambiar tu vida, como escuchábamos de este drogadicto que cambió la vida y que ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Mira, yo te voy a pedir ahí, en tu lugar, si cierras tus ojos, y órale a Dios. Y vamos a orar juntos, porque todos tenemos en nuestra habitación cosas guardadas. Hay cosas que estamos luchando y que necesitan ser sacadas, depositadas en las manos de Dios. Señor Jesús, gracias por tu amor. Señor, tu amor excede el conocimiento humano. Señor, pero tú nos llamas a conocerte cada día más, a conocer la anchura, la profundidad, la altura, la longitud. Señor, lo que te motivó a mandar a tu Hijo Jesucristo por mí, por cada uno de nosotros, es tu amor. Señor, yo no entiendo mucho, pero gracias a tu amor, Señor, tú me has cautivado y me has cambiado. Y ahora quiero vivir para ti. Y ahora entiendo un poco lo que Pablo decía, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, nos motiva a seguir adelante. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Porque aún en el momento más oscuro de tu vida, Señor, ahí estabas tú pensando en mí. Señor, ayúdame a responder a tu amor. Ayúdame a llevar una vida agradecida. Señor, que si robaba ya no robe más. Que si transaba, que ya no trance más. Que si no amo a mi esposa como tú me amaste, como en la cruz, Señor, dame el poder, la gracia para amarla, para cuidarla. Señor, si yo no amo a mi hermano como tú nos mandas, somos mentirosos. Señor, pero tu gracia, tu espíritu, tu palabra es poder y puede cambiar nuestras vidas. Señor, ayúdanos a amarnos, porque el amor es de Dios, es tuyo, Señor. Y esta iglesia, como tu cuerpo, si hay algo, Señor, que se distingue, la iglesia primitiva, Señor, era: mira cómo se aman, no cómo se transan, cómo chismean. Señor, ayúdanos a responder a tu amor. Señor, pero reconocemos nuestras limitaciones. Reconocemos que necesitamos de tu espíritu, de tu intimidad. Pon en nuestro corazón, Señor, estar cerca de ti cada día más intensamente.
Señor, vale la pena. Y queremos ver poderosamente tu mano en nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. Toma aún lo profundo de mi ser, Señor. Aquello que te ofende, aquello que no ha cambiado, Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y tú que vienes por primera vez quizá o no has tenido un encuentro con Cristo, pues yo te animo el día de hoy a que rindas tu vida a Él. Yo voy a hacer una oración para aquellos que quieran aceptar a Jesucristo como su Salvador y que Dios toque su vida. Señor Jesús, gracias por morir por mí en una cruz. Gracias, Señor, porque no te quedes allí, sino que resucitaste al tercer día. Yo creo en tu sacrificio. Perdóname por la vida que he llevado. Señor, sé que lo que yo merecía era la muerte, la ira tuya. Pero he entendido, Señor, que en ti hay salvación, que tú puedes cambiar mi vida, que le puedes dar propósito, esperanza, que mi vida puede estar escondida en ti, allá junto a ti, Señor, en los lugares celestiales. Señor, te entrego mi vida y me arrepiento de la vida que he llevado sin ti. Señor, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Entra a mi corazón, ven a mí, Señor, te lo pido. En el nombre tuyo, Jesús. Amén.